un recurso de esta naturaleza, pero después vamos a abrir a que podamos intercambiar ideas, preguntas, etc. Lo que voy a hacer es una primera parte donde retomo lo que estuvimos viendo, de manera tal de situarnos en lo que serían los conceptos fundamentales que tenemos que apropiarnos en este primer cuatrimestre de este segundo año. Y luego en una segunda parte, bueno, introduciré algunos conceptos que nos permiten continuar el desarrollo del programa como si fueran condiciones normales. Ustedes ya habrán seguramente atrapado de que la clave fundamental de este segundo momento, de este segundo año, es situarnos en un escenario donde comience a asomar de manera decidida la consultoría psicológica. Porque hicimos un largo recorrido el año pasado, fundamentalmente crítico. Saben ustedes que en ciencia, que un primer movimiento sea de crítica es siempre bienvenido, pero que tiene que dar lugar en algún momento a iniciar el camino raudo en torno al corazón de la materia, que por otro lado es el corazón de la carrera, por lo menos en este segundo año. Si algo nos importa instalar de manera franca, de manera clara, de manera decidida, es que ustedes ya tengan claro la diferencia que hay entre campo y disciplina. Eso significa que nos va a permitir orientarnos hacia un lugar posible de la consultoría psicológica. Por supuesto, siempre sometida a las exigencias de la ciencia. Y eso significaba, o significa, o significó, por el entrecruce de conceptos, ese ajuste de cuenta con el bueno de Carl Rogers. Y eso que ya dejamos atrás exige, nos obliga a que seamos muy cuidadosos en que los argumentos que vayamos desarrollando se sometan siempre al tribunal de la ciencia. ¿Se acuerdan nuestro lema? Somos amigos de Roger, pero más de la verdad. Somos amigos del aporte fenomenal que hizo el padre fundador, pero somos más amigos de las exigencias que la ciencia impone para que uno pueda aspirar a una formación rigurosa de un título superior como el que ustedes aspiran, es decir, que satisfagan las exigencias de la ciencia. Por eso fuimos muy críticos, retomando, y fuimos muy críticos con el maestro, lo cual significa en un cierto sentido loas al padre fundador. Pero por el otro lado habíamos señalado que 100 años después, casi 100 años, ya son 100 años, 2020, 1920, de aquel comienzo inaugural de lo que luego se conformaría en consultoría psicológica, iniciara sus primeros aportes, primeras aproximaciones. Y de esas primeras aproximaciones ya nos ocupamos, recordarán ustedes, aquel deslizamiento de la categoría de empatía a la categoría de afecto. Eso tiene que estar siempre presente en un consultor psicológico. Por un lado, para respetar el origen, la génesis, aunque eso nos instala con una categoría, diríamos, un poco débil. Débil e importante al mismo tiempo. Débil desde la perspectiva de lo que es la ciencia hoy. Importante desde que eso es una primera aproximación que debe sostenerse a pesar de las distintas modificaciones a través del tiempo para ser fiel a lo que inaugura Roger, que es una nueva disciplina.
ustedes ya debieran estar convencidos de eso, convencidas, convencidos, convencidas, de que esa nueva disciplina tiene que satisfacer las exigencias que la ciencia impone. Si no, no hay título oficial que valga. Y luego no hay autoridad académica posible para ejercer una práctica profesional en este nivel. Por eso es que somos un poco insistentes, a veces hasta torturantes, en someter a la crítica al aporte rogeriano. Y en consecuencia, nos deslizamos rápidamente del concepto de empatía a relación empática. Porque eso testimonia de que somos discípulos rogerianos, pero no somos obsecuentes, sino que reivindicamos al verdadero Roger que realiza su camino por el sendero de la ciencia, que tiene dos requisitos que no se puede ni debe abandonar jamás. Uno, que sea un saber universal, no un saber parcial ni local. Un saber universal porque la universalidad, lo universal, es una exigencia de la ciencia y es una exigencia de la estructura lógica que la sostiene, que ustedes desde el secundario habrán visto esa especie de trilogía que va de lo particular a lo universal, si es inducción, de lo universal a lo particular, si es inducción, que son métodos de la lógica, y nosotros no los torturamos con eso, pero que está detrás. Porque es el camino que se recorre en la ciencia, partiendo de una verdad y desembocando después de un recorrido arduo a una otra verdad, que es la conclusión. Esto es aburrido, solo lo recuerdo un legaderí nada más para que siempre tengan presente en el horizonte que está como guardián de turno de nuestro desarrollo la exigencia de la ciencia. Y por eso es que hicimos la crítica que hicimos a Roger, y por eso es que logramos encontrar en el fecundo desarrollo del campo de los psi, y ahí estamos refiriéndonos primero psicología, 1850, luego psicoanálisis, 1890, y luego, bueno, lo que sería la psicología social, 1915, 1920, que son las tres grandes disciplinas que la ciencia impone, reconoce y a la que debemos someternos. Eso es nuestro marco, donde tenemos que ubicar a la consultoría psicológica y donde tenemos que traicionar el anhelo inaugural de que se sitúe dentro de la psicología y que sostener ese presupuesto inaugural es imposible en la Argentina. No solo es imposible porque existe la psicología que tiene sus principios rigurosos, sus condiciones de saber científico, y que además cuestiona duramente la posibilidad de otorgarle un lugar legítimo al aporte rogeriano, donde tiene preeminencia mucho más el psicoanálisis, que solo por temor los psicólogos rinden pleitesía para coexistir. Por lo tanto, para que la consultoría psicológica tenga un lugar de reconocimiento, tiene que someterse a ese recorrido crítico, siempre. Y para que puedan recorrerlo ustedes y desembocar en nuestra disciplina, la que Roger instala, que ya ustedes la han atrapado en lo fundamental, en su horizonte, hay que tener argumentos rigurosos que deban ser sostenidos ante la comunidad científica, de psicólogos por un lado, de psicoanalistas por el otro, aunque son los psicólogos, por un problema de tradición académica, de lucha, sobre todo en Buenos Aires, por su reconocimiento oficial, los guardianes del saber. Siempre va a estar presente en ustedes
esta especie de horizonte crítico. ¿No es eso una psicología en última instancia? Y bueno, lo que dijimos y lo construimos en el recorrido del primer año es que decididamente no. Y podemos decir decididamente no, porque la propia psicología instala sus parámetros, sus requisitos, sus exigencias. Por lo tanto, como está muy explícito y muy claro qué es psicología, nosotros podemos sostener con argumentos sólidos que eso no es psicología. Eso es muy importante en Buenos Aires y en la Argentina. Y por el lado del psicoanálisis, ¿se acuerdan que decíamos? No es importante. Los psicoanalistas son demasiados patos por un lado, por otro lado estudiosos, rigurosos, y por lo tanto a ellos no le tiembla el concepto cuando irrumpe un tipo de pensamiento como el que instala la consultoría psicológica, lo cual no nos exime de tener que sostener argumentos claros para decir que tampoco es psicoanálisis, aunque deba mucho de algunos conceptos como el legítimo de la acción. Este planteo, ¿se acuerdan? Es nuestro planteo inaugural siempre. Va a ser fue en primer año, donde desembocamos, es en segundo que comenzamos, va a ser en tercero y luego va a ser cada vez que tengamos que ante la opinión pública o ante la opinión académica tener que sostener que es la consultoría psicológica. ¿Recuerdan lo que les comentábamos el año pasado de ese encuentro en la Asociación de Consultores Psicológicos? Creo que ahí charlamos sobre ello, la importancia que tiene este recorrido, de diferenciarnos claramente de las disciplinas afines para que no nos hinchen, y por el otro lado postular por la positiva la especificidad. Acuérdense de esa categoría. En ciencia, una disciplina para ser reconocido y tener autoridad académica tiene que exponer la especificidad, aquello que dice que esto es tal disciplina y no otra cosa. En ese camino, segundo año constituye un recorrido que lo vaya atravesando. Es decir, que vaya explicitando de manera clara qué es psicología y por qué la consultoría no lo es. Primera exigencia, que no es la más importante, pero es la más delicada o fastidiosa o insistente, a veces prepotente, por lo que decíamos los psicólogos. Y luego, que tampoco es psicoanálisis, para finalmente recién entonces exponer con claridad meridiana, como si hubieran interlocutores allí en las sombras, exigiéndonos sean capaces de diferenciarse de las otras disciplinas del mismo campo y luego recién después expongan la originalidad de vuestra disciplina para el reconocimiento formal y académico. Nada de esto es nuevo para ustedes, pero debiera ser siempre lo que en el horizonte debiera estar, porque además esto es una exigencia académica. Ese es el problema de la especificidad. Avanzando ya nuestro repaso inaugural por estas condiciones, inaugural ya fue hace más de un mes ya, 2 meses. Debiéramos entonces ahora instalarnos en aquello que va a ser nuestro métier, nuestro asunto, que lo fuimos explicitando en las primeras clases. Yo no tengo buena memoria, pero tengo acá un machete de estas 9 clases, en donde en condiciones no las más favorables, fuimos recorriendo la exigencia programática, lo cual no es fácil, pero bueno, aquí estamos.
y en consecuencia ya instalamos lo que al final del año pasado y al comienzo, no sé si al comienzo de este, usábamos una especie de metáfora, no muy rigurosa. ¿Se acuerdan del abismo? ¿Se acuerdan del abismo? Tenían que hacer así. Muy bien, están vivos. Y hasta sonríen, lo cual es mucho ya. Ese abismo con que los torturábamos el año pasado. Yo estoy empachado. ¿Empachado de qué? De tanto abismo, de tanto abismo. ¿Quién es? Levante la mano. Walter. Ah, estás ahí, Walter. Capaz que no ¿Cómo lo te ves va? en la ¿Cómo andás? Sí, pantalla. sí, Bien, sí. ¿y vos? Todo bien, por suerte, todo bien. Después retomaremos. El abismo va a ser insistente, va a estar en primero, en segundo y en tercero. Así que paciencia. Pero no solo va a estar en primero y en segundo y en tercero, va a estar toda la vida. Porque va a ser el argumento más fuerte, más potente que uno tiene para poder luego establecer los argumentos rigurosos científicos. Y porque además es lo que podíamos decir el error rogeriano. Y es entonces el obstáculo mayor y la fuente de crítica de las otras disciplinas para descalificar a la consultoría psicológica. ¿Qué hacemos nosotros? Lo transformamos en eso que aparece como el gran pecado rogeriano, una clave fundamental para establecer las coordenadas precisas de lo que nos permite ser psicológica y no psicología y no psicoanálisis. Pero retomando el curso normal de las cosas, lo que nosotros tenemos que transitar en este primer cuatrimestre es aproximarnos bastante al psicoanálisis. Ustedes saben que el psicoanálisis seduce. Es como la mujer ideal o el hombre sublime, digo, para socializar los sexos. Y va a ser una especie de pista que jugaba en contra de la consultoría, lo transformamos en, al contrario, un pivote, para establecer la originalidad del aporte rogeriano que limpia el terreno de toda confusión posible con la psicología y el psicoanálisis. Recordando que la consultoría psicológica se sitúa en las mismas coordenadas por exigencia de la ciencia que la psicología, y ahí es la psicoterapia. ¿Recuerdan que la psicoterapia es una de las 12, 13, 14 posibilidades de práctica profesional del psicólogo? Miren qué amplio es el campo, qué generosa que es la ciencia con ellos. Y es más coincidente con el psicoanálisis, que tiene uno solo, que es por la vía del deseo, de naturaleza inconsciente, que estructura esa dimensión, que es el hallazgo freudiano y la explicación de Lacan. Eso a nosotros nos sitúa en torno a tener que instalar la originalidad, de instalar aquellas referencias que nos permite decir esto es consultoría psicológica y no otra cosa. ¿Se acuerdan? Y eso es el recorrido que tenemos que hacer en este segundo año. Segundo año es un recorrido arduo. Así como primero era un recorrido allanado, verborrágico, casi diríamos camino trillado. En cambio, el recorrido que estamos haciendo ya, porque ya hemos hecho varios pasos, en este segundo año no lo es para nada así. Por eso que estoy haciendo ahora una introducción
de lo que ya vimos en esta primera mitad, para marcar el rumbo de lo que vamos a ver en la segunda mitad de este primer cuatrimestre. Para que ustedes también tenganlo en cuenta respecto a las rupturas que hacen posible la existencia de la consultoría. La ruptura primera fue el abismo. ¿Se acuerdan? La ruptura segunda es Lacan. Jacques Lacan, el padre fundador de la perspectiva psicoanalítica actual, es decir, es post-Freud. Y que él nos aporta, decíamos en su momento, bueno, no sé si lo decíamos, pero no importa, la brújula. Miren ustedes, la brújula para separarnos definidamente y definitivamente de la psicología, la aporta Jacques Lacan. Habíamos mencionado hacia el final del año pasado que eso significa a la teoría de la comunicación cara al pensamiento rogeriano, introducir una especie de grieta a la teoría de la comunicación. Y es la lingüística estructural, como la clave fundamental de la que se vale Lacan para diferenciarse de la psicología. Y por suerte para nosotros, va a servir para que en un proceso de continuidad lacaniana, inesperado para el propio Lacan, va a abrir las posibilidades para que nosotros podamos rapiñar, en ciencia eso es permitido, en la vida familiar no, rapiñar ciertos conceptos y darle un otro giro inesperado. Acuérdense de Inés. Inesperado, porque nos lleva al abismo mismo. Lacan. ¿Y por qué nos importa que nos lleve al abismo mismo? Y porque el abismo mismo es lo que vimos en primer año, uno de esos obstáculos insalvables que Roger ignoraba porque en su tiempo la ciencia no le exigía esa pregunta. ¿Y se acuerdan que terminamos el año pasado diciendo con que debe lidiar la consultoría psicológica? Es la que señaló Roger, pero que no pudo responderlo y se desvió por rumbos insondables. Y que nos deja a nosotros la antesala para confrontarnos con ellos, que por supuesto nosotros no lo resolvimos, no tenemos la genialidad ni de Roger ni de ningún otro sabio científico. Sino, ¿quién lo hizo? Menem no, ¿quién lo hizo? Lacan. Y no hizo justamente para la consultoría. Lo hizo porque su genialidad, ¿se acuerdan que comentábamos? Le permitió dar un fundamento científico al psicoanálisis. Y al dar un fundamento científico al psicoanálisis, dijo, señores, hasta acá llega el psicoanálisis. Esto es todo. Y le permitió decir también, hasta acá llega la psicología. Si quiere avanzar, go home, a su casa. De ninguna manera invadir el terreno propio científicamente del psicoanálisis. ¿Ven que hasta ahora no aparece la consultoría? ¿Ven que estamos usándonos otros campos y otras disciplinas científicas? Una formalmente reconocida, pero no la más potente, la psicología, les habla un psicólogo. La otra, con una potencia fenomenal, pero que no tiene reconocimiento formal. El psicoanálisis, les habla un psicoanalista. Con lo cual, yo los torturo con esto porque es el recorrido inevitable que ustedes tienen que hacer.
porque así se van a sacar de encima las críticas más importantes que hay y así van a apropiarse, van a tener derecho a tomar conceptos de las otras disciplinas como punto de partida, nada más, de la tercera. Y con eso se va la tercera. ¿Y qué es la tercera? Bueno, les cuento que hay un texto de Lacan que se llama La Tercera, que es más difícil que la miércoles. No es eso. La tercera quiere decir que nos queda más remedio. Escuchen bien. Que es inevitable que abramos nuestro propio surco. Suena mucho, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para abrir un propio surco? Bueno, nos queda más alternativa. Numerosos congresos nacionales e internacionales que participamos, este era siempre el dilema. Hasta acá llegábamos. Me acuerdo el último en Cuba, que estaba en un lugar determinado con una cubana a la derecha y una a la izquierda, en pleno trabajo científico. Se instalaba esta duda, se hizo ahí un congreso de consultoría psicológica. Pero si no es psicología, porque no puede ser, nos decían los cubanos. Y tampoco es psicoanálisis. Es imposible pensar en la psicología social. Este estribillo estuvimos siempre condenados. Y solo pudimos romperlo de la mano de la ciencia. Lo cual así debiera ser. Pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, este argumento, ya lo tienen que tener a la vuelta de la esquina. Frente a un psicólogo y frente a un psicoanalista, las respuestas se acuerdan que vimos hacia el final del año pasado. Esto no es psicología ni lo quiere ser. Y ya sabemos por qué no lo es, porque psicología es tal cosa. Psicología, logos, se va hacia lo social. Y la consultoría no se va hacia lo social. Al contrario, es psico, pero se va hacia lo más individual de todo. Personalidad de Roger. Y análogamente, el argumento con el psicoanálisis es mucho más familiar, porque no estamos atosigados ni sentenciados por el psicoanálisis. Y directamente no nos da bolilla, lo cual es bueno para nosotros, porque así aprovechamos desarrollos fenomenales. ¿Se acuerdan? Para sostener este argumento hay que retenerlo siempre. La psicología no es dueña de todos los fenómenos psíquicos. Eso tiene que tatuarse en alguna parte del cuerpo. En el examen yo voy a exigir que me lo muestren dónde se tatuaron. Tatuarse. Metáfora, ¿eh? Mírense a la vuelta de la esquina cuando volvamos acá a Bartolomé Mitre, detrás de un árbol, alguien me dice, mirá, me tatué. No, es una metáfora. Tatuarse. Esto no es psicología. Ni lo debe ni lo quiere ser, porque la psicología se ocupa de fenómenos psíquicos, nos lleva a la lógica, y la lógica es lo social. Y nosotros, nuestro fenómeno psíquico nos lleva a lo que sentimos adentro. Y entonces la respuesta es, pero eso es imposible. Claro que sí que es imposible. Ese fue el problema rogeriano. Si uno quiere encontrar la respuesta en lo que uno siente adentro, porque está prisionero de la tendencia actualizante de la empatía, que es de adentro, no hay salida posible. Pero si uno hace las críticas a categorías dentro del propio Roger, se desprende la tendencia actualizante porque es una tendencia biologista y no va de suyo, que hoy no tiene sentido, y se desliza de empatía al campo de los psicos y entonces de relación empática, ¿se acuerdan? Todo el camino se nos abre. Porque ahora vamos a lidiar con categorías que se sitúan bajo estas coordenadas, desplazando, no necesitando más la referencia rogeriana. La primera categoría entonces es, en vez de empatía y relación empática, afecto. Afecto empieza con A de amor.
Y exige entonces que el afecto guarde correspondencia con la categoría de amor, que es psico y es social. Y en vez de decir que es algo que viene de adentro, si es psico y es social, es afuera. Y entonces la exigencia se plantea es que de afuera entre. Me siguen más o menos porque esto lo hemos visto y estoy haciendo un recorrido rápido. Porque tienen que ustedes sentirse cómodo y seguro con este argumento. Y si alguien tiene duda, me manda un textito y lo evacuamos, o al final lo podemos aclarar. Pero es clave y es fundamental. Toleren este repaso, porque a mí me importa. Porque a ustedes les debe importar. Para lo que se viene. Y entonces, satisfacemos la pregunta, ¿se acuerdan de la propuesta rogeriana? Pero nos alejamos raudamente de la respuesta que él la dio porque lo hacemos en nombre de la ciencia. Y entonces, en nombre de la ciencia, vamos a encontrar una categoría que tiene las mismas condiciones que la categoría de empatía, pero posee la potencia y la riqueza de que es una categoría que se sitúa de manera definida en el marco y en el contexto de las ciencias sociales y humanas, porque tiene una solución de continuidad que va desde lo que siento adentro a una promesa de amor y a la consumación que tiene destinos disímiles del matrimonio, que es una institución decididamente social. Y ahí nosotros nos conjugamos con las tres categorías. Afecto es una categoría que nos afecta y nos permite recorrer rumbos análogos a lo que Roger aspiraba. Bueno, Roger aspiraba a muchas cosas, pero a lo que Roger aspiraba lo que la categoría de empatía es lo que le exigía a Roger. Pues la categoría del afecto la tenemos porque es lo que sentimos adentro. Y nos desprendemos del lastre que tiene la categoría de empatía, que es una categoría organicista, biologista. Y en cambio esta categoría es lo que sentimos adentro, pero además es lo que se prolonga afuera. Afuera quiere decir lo psíquico y lo social. Adentro es adentro del organismo. Y esto que se prolonga afuera, en lo psíquico, le da legitimidad al anhelo rogeriano, a los presupuestos fundamentales de la carrera de consultoría psicológica, porque permite situarlo de manera precisa y bajo referencia rigurosa como algo que pertenece al campo de los fenómenos PSI, psiquismo. Y eso porque es importante, recuerden, porque vamos a desarrollarlo. Porque eso nos permite colocar dentro del mismo campo de la psicología, dentro del mismo campo del psicoanálisis, y al mismo tiempo no confundirnos ni con la psicología ni con el psicoanálisis. Eso abre, por supuesto, exigencias científicas sumamente fuertes. Instala preguntas angustiantes seguramente si uno es fiel a la ciencia. Pero abre el camino. Hace posible la tercera disciplina. Y si alguien asocia rápidamente con psicología social, no nos preocupa eso. Primero, porque la psicología social no nos fastidia. Segundo, porque la psicología social tradicional en Buenos Aires y en la Argentina está más ligado a la sociología y a lo social que a lo psíquico. Ya nos veremos si nos encontraremos con ella más adelante. Pero lo que quiero que quede claro, cuáles son las precisiones con que terminamos primer año, comenzamos segundo y en el horizonte tenemos que tener respuestas rigurosas. Y no podemos acceder de manera directa. ¿Por qué no podemos acceder de manera directa? Porque el lugar que ocupa la consultoría, por consultoría psicológica, es decididamente en el campo de lo psíquico.
Y por lo tanto no nos pone en contacto con nada que tenga que ver con lo orgánico, nada que tenga que ver con el cuerpo, y si quieren, nada que tenga que ver con empatía. Pero si no tiene nada que ver con empatía, no somos de desarrollo, no sería consultoría. Pero si Roger mismo, digo por algunas preguntas que me han hecho, Roger mismo se deslizó siempre hacia la relación empática. Y si se realiza hacia la relación empática, cambia todo. Todo cambia. Acuérdense del todo cambia que cantaba Mercedes. Todo cambia. Ya no es más la clave empatía. Es relación empática. Y dice, bueno, lo mismo. No es lo mismo. Porque entre empatía y relación empática se acuerdan del abismo. Y cuando decimos el abismo, quiere decir que si se está arriba del abismo, debe rendir pleitesía, debe rendir sometimiento al discurso de la ciencia que se sitúa arriba. Y arriba están los fenómenos psíquicos. Si la consultoría pertenece a ese campo, tiene que situarse arriba, lo cual no le impide para nada, esto lo va a demostrar Lacan, que tenga consecuencias, que tenga efectos, que tenga que lidiar con cosas de abajo. Y me suena un poco pecaminoso cuando digo con cosas de abajo y hago este movimiento. Imagínense qué estoy queriendo decir. Cuando digo cosas de abajo, quiere decir cosas de adentro. Y cuando digo cosas de abajo y cosas de adentro, quiero decir que el afecto, los sentimientos y las pasiones, para que tenga legitimidad el hallazgo rogeriano, tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con las pasiones que nos llevan a esos pericuetos ocultos, a veces pecaminosos, seductores otros, pero fundamentales. Hay una conexión inevitable y necesaria entre la categoría de empatía, de relación empática cuando nosotros la consumimos, la categoría de afecto, que es la que viene a ocupar su lugar, como lo desarrollamos al final del año pasado, y las zonas erógenas, el cuerpo erógeno, la sexualidad humana, donde nos va a interpelar. Esto es lo que nos aporta Lacan. En consultoría psicológica, la pregunta inevitable por la sexualidad humana. Es que no puede ser de otra manera. Afectos, sentimientos, pasiones, es la prolongación del concepto de empatía, nada más que como relación empática. Y eso, 50, 60 años después de lo ya hoy todo lo sabemos, todo lo vivimos, y creo que casi todo lo experienciamos. Por ahí alguien puede levantar la mano y decir, yo no. En ese caso, la institución le va a proveer de los medios necesarios para que consuma ese paño. La experiencia sexual testimonia de manera necesaria, de manera inevitable, un recorrido análogo al que se sitúa el planteo original rogeriano. Con la única diferencia que Roger, por su tiempo, por la ciencia de entonces, no pudo, en su búsqueda insaciable y constante, por momento heroica. ¿Se acuerdan cómo termina Roger? Roger termina refugiándose en esos fenómenos que ya no son ni científicos ni mundanos, conectándose con el más allá después de la muerte de su esposa, ¿se acuerdan? Donde hay que hacer un esfuerzo de tolerancia fenomenal para acomodarlo dentro del campo de la ciencia. Es una creencia importante, potente, pero es una creencia, no satisface de ninguna manera la existencia de la ciencia. Y nosotros decíamos, vamos a ser fieles a Roger, pero más fieles a la ciencia. Este recorrido que yo de esta naturaleza es nuestro punto de partida.
referencia ya decididamente en la antesala de la propuesta de la consultoría psicológica como una disciplina del campo de la psi, de los fenómenos psíquicos, que satisface plenamente las exigencias de la ciencia y va a poder reivindicar, ocupar y defender un lugar junto a la psicología con su psicoterapia, junto a la psicoanalítica, y ya vamos a ver bajo qué tutelaje científico más, aunque deben imaginarse, va a poder tener un lugar que va a permitir un reconocimiento legítimo. Yo ahora le voy a pedir, después de esta introducción heroica para ustedes, que toleran, que juntos oremos. No. Bueno, terminó acá este pequeño repasito, que no tiene nada de pequeño repasito. Este pequeño repasito lo vamos a poder volver a tener en tercer año. Acuérdense, cuando estemos lidiando en tercer año con los psicólogos acá, y los psicoanalistas acá. La única diferencia, que en vez de esto, como hace alguna compañera, no va a ser esto, va a ser esto, que van a chupar los dedos de tanto saber a fundamentos científicos, que le van a permitir decir definitivamente, psicólogos, a su casucha. A los psicoanalistas se van a tutear como si fueran casi pares, pero sobre todo van a ser dignos profesionales, es decir, de la mano de la ciencia, de la consultoría psicológica como tal. Por lo tanto, es nuestra tarea la que comenzamos ya a hacerla, después de la tercera clase, si no me equivoco, cuarta, y ahora vamos a retomar para avanzar un poco en este tan peculiar, socialmente hablando, segundo año. ¿Por qué está este racón? Porque a medida que vamos avanzando, vamos teniendo argumentos, ustedes van a tener más argumentos más dóciles para poder exponerlos, no escucharlos y a veces pasivamente, sino haber escuchado activamente exponiéndolo ustedes, porque ese va a ser el requisito para tercero. Por lo tanto, tenemos un segundo año interesante. Vienen tiempos interesantes, dijo el amigo. Y por lo tanto, y que hayamos insistido con esta especie de... Es para que todos, algunos, por algunas preguntas, algunos todavía vacilan, o a lo mejor no soy lo suficientemente claro, y necesitamos que todos juntos ya nos situemos bajo estas coordenadas. Porque el paso siguiente, el que ya comenzamos a dar y lo vamos a dar, es metáfora, bebamos de Lacan, con Lacan. Grafo del deseo, hagan así o hagan así. Bueno, algunos dice que no. Lo tenías que explicar, Antonio, no la explicación, ¿lo tienes? Sí. ¿Vos lo tenés ahí a mano o no? Ahora te lo busco. Bueno, no importa, buscarlo tranquila, pero el grafo del deseo, recuerdan que hemos mencionado en algún momento, es el grafo limpio de polvo y paja. Porque ustedes se van a encontrar como 20, 30, 40 grafos del deseo. Si estuviéramos en la institución, yo ahora le estaría repartiendo grafos del deseo. Mora, vení acá. A ver, Mora. Hola, Antonio. ¿Cuál es de todos? Porque yo busqué y hay un montón.
¿Cómo Exactamente. sabemos cuál es? El que es limpio de polvo y paja, que no tiene palabras, que no tiene comentario, que no tiene referencia, sino es el grafo desnudo, que a lo sumo tiene en el punto de partida, porque ustedes vieron que el grafo del deseo, si lo tienen ahí, son todos vectores. ¿Qué es un vector? Deben saberlo, pero si no les comento. Un vector. Un vector. Termino y estoy un comentario. Un vector es una flecha, pero no es una flecha, porque es una flecha que tiene un punto de partida, uno pone una rayita en el punto de partida, que significa de acá comienza la flecha, y sigue el recorrido de la flecha y termina como una flecha, con un ángulo invertido. ¿Me explico? Hagan así con la cabeza. ¿Queda claro lo que es un vector? Es una flecha con un punto de partida, nada más, no con punto de llegada. Así como que es una flecha que parte de un cierto lugar y se va a la miércoles. Eso es un vector. Es un tropo de la retórica. Mejor, es una especie de recurso de las ciencias matemáticas cualitativas, no cuantitativas. Tiene letras, tiene dirección. Bueno, el grafo del deseo se llama así grafo porque tiene esas características. Van a ver que el grafo del deseo en última instancia es un vector fenomenal que tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. El punto de partida es invertido, no parte de la izquierda, parte de la derecha si ustedes lo tienen frente a ustedes. Y ese punto de partida es una pregunta. ¿Y qué pregunta es la de ese vector que tanto nos importa y lo vamos a abordar? El punto de partida de ese vector, que el recorrido va a dar las explicaciones, es el sujeto. Es decir, que la pregunta que se contesta de manera genial con este instrumento lógico, cualitativo y luego con teoría, es finalmente, ¿qué corno es el sujeto? Eso es clave en consultoría psicológica porque es un mediador. Es el desplazamiento que hacemos de Roger hacia la consultoría. Si fuéramos fieles a Roger, tomaríamos el concepto de persona, pero quedaríamos atrapados o sin callejones sin salida. Tenemos que descender en sentido científico, a las oscuridades de las pasiones de los seres humanos, de vuestras pasiones. Y eso es lo que hace Lacan. Como ya Lacan lo hizo, no Menem, Lacan, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos montamos, nos valemos de ello, que ya está ese camino allanado, pero claro, nuestro horizonte no es el psicoanálisis. ¿Se acuerdan lo que tiene en común la consultoría con el psicoanálisis? Que ambos son fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva exclusivamente. Cosa que la psicología no es así. ¿Se acuerdan? La psicología se ocupa de un tipo de fenómeno psíquico de naturaleza afectiva, que es el amor, y de 12, 13, 14 más. En cambio, el psicoanálisis no se ocupa de un solo tipo de fenómeno psíquico de naturaleza afectiva. El deseo, nada más. Bueno, análogamente va a ser una exigencia para la consultoría, que ya la vamos a ir viendo. Ahí hay cosas en común con Lacan, no cosas en común con la psicología. Fíjense este argumento. En todo caso, los psicoanalistas lacanianos podrían decir, che, ustedes nos están afanando Lacan, ustedes nos están haciendo psicoanálisis. Ellos podrían decirnos, no nos van a decir porque tienen claro que su saber les permite darse cuenta que no. En cambio, los psicólogos sí. Nos acusan de que hacemos una psicoterapia diferente, pero toda psicoterapia, esto es lo que decía Roger, toda psicoterapia en la Argentina por ley del psicólogo. Tienen razón. Pero también tenemos razón cuando decimos no hacemos ningún tipo de psicoterapia. ¿Se acuerdan cómo terminamos el año? Ni lo queremos hacer. Este argumento ustedes tienen que tener siempre en la billetera, en la cartera o en el bolsillo. Porque cuando cualquier psicólogo quiera prepararlo, salvo que les inviten a tomar un café para otro asunto, ustedes tienen que tener ahí rápidamente la daga para explicarle que para nada se confunde la psicoterapia, que es lo que ellos dicen que es de ellos y es cierto.
con lo que hace un consultor psicológico. ¿Se acuerdan cuando definimos de manera clara? Consultoría psicológica no es psicología. Claro, pero la palabra psicología nos traiciona. Expliquémoslo, que diga psicología no quiere decir psicología. Lo hemos visto en primer año largamente. Repaso estas cosas. Primero, por un poco de pasión. Y segundo, para que ustedes tengan siempre a la mano. Pero no solo para discutir con nadie, sino para fortalecer el camino que estamos recorriendo. Porque nosotros vamos a empezar a recorrer un camino común con el Lacan. Más que con el psicoanálisis de Lacan. Más que con el psicoanálisis de Lacan, con Lacan. ¿Saben por qué? Porque él nos saca de encima a los psicólogos y a la psicoterapia. Y no solo nos saca de encima a ellos, sino que además a ellos no les calienta, no les preocupa lo que nosotros hacemos. ¿Te puedo hacer una consulta? Dale. Con respecto a esto, ¿me escuchás bien, Antonio? Pero demasiado bien. Con respecto a esto, por ejemplo, los psicólogos no pueden acusar a los psicoanalistas que también son, suponete, como que no tienen valor su técnica o lo que fuera, en el sentido de que todo psicoanalista es psicólogo o médico. Es decir, no puede ejercer la salud si no son psicólogos previamente o médicos o psiquiatras. ¿Vale? Es decir, el título de psicoanalista no te habilita a hacer clínica. Bueno, tiene que ser breve, tengan breve para dar lugar por el tiempo que tenemos. Esto ya lo contesté. Ya te contesté a vos 2 veces. Y voy a volver a contestarte. No insista con ese razonamiento, que tenés un razonamiento equivocado. Está mal formulado el argumento. Y el argumento que ya hemos dado es suficiente para que vos te profundices. Que a vos te aprecio más. Es más, no sé si aprecio más a vos, a tu perrito a vos, pero acordate. ¡Mora, perra! Bueno, Mora, acordate el argumento. Dale. Tomátelo a letra. Y yo lo repito ahora para tus compañeros, para no detenerme ahora en el tema pregunta-respuesta. Está. Pero, recuerden, el primer movimiento es siempre al lado del psicoanálisis. No teman. Primero porque con eso, si un psicoanalista los escucha, le va a invitar a tomar un café si hay onda en el otro sexo. Y segundo, va a ser como un poco soberbio, así, che, te va a palmear la espalda, pequeño dragón. Porque ellos tienen claro lo que ellos son. Y porque nosotros debiéramos tener claro también lo que ellos son. Para valernos de eso, no para decir que es la consultoría psicológica, no. Para decir que hay una otra disciplina distinta a la psicología. Para decirle a los psicólogos que su psicoterapia se la guarden donde quieran. Porque no es eso lo que queremos ni aspiramos. Porque es otra cosa. Y si algo está ligado a lo que nosotros queremos, está del lado del psicoanálisis. Porque ese es el argumento para sacarnos encima a los psicólogos. No tenemos encima a los psicoanalistas. Bueno, por ahí algunos tendrá algún acercamiento peculiar, pero no. Entonces no gastemos, como se dice, plata en chimango. Bueno, hay un dicho por ahí. Pólvora. Pólvora en chimango. Porque no es ese nuestro problema. Recuerden entonces, para avanzar todos juntos y después vamos a tener tiempo para preguntas. Es clara, es rigurosa y es definitiva nuestra posición. Confíen, nada más que ármense con los argumentos que estamos esbozando. Psicoterapia es solo una disciplina legítima. Tiene su objeto, ustedes lo van a saber o ya lo debieran saber. ¿Tiene reconocimiento oficial? Pues bien, la consultoría psicológica no es eso. Y si la confusión viene porque se llama consultoría psicológica, podemos aclararle que psicológica no guarda relación directa con psicología. Que haya una especie de, si quieren,
referencia terminológica parecida. De ninguna manera justifica que nos lleve al mismo lugar, porque lo aclaramos perfectamente. Psicología termina con logía, ¿se acuerdan que vimos al final del año pasado? Biología, sociología, psicología. Tiene una clara referencia. En consultoría psicológica, en lugar de logía, dice lógica. Y cuando dice lógica, reenvía no a una disciplina, a un campo del saber científico que ustedes tuvieron que haber visto en el secundario. Lo habrán torturado con la lógica deductiva y la lógica inductiva. Es una forma de pensamiento. En cambio, cuando nosotros decimos consultoría psicológica, estamos dando el apellido a una disciplina y una profesión que fundamenta su estatuto, su estatus y su lugar. Yo pongo énfasis en esto. Confíen. No lo vamos a defraudar, dijo alguien que conocíamos. Es fundamental esta disquisición que hicimos al final del año pasado. Pregúntenme todo lo que quieran sobre esta disquisición, pero no más sobre aquello, pero psicológica. Son dos cosas distintas. Por favor. Ya me estoy calentando ya. Psicología. Clarísimo. Psicológica, no. Se envía un conjunto de fenómenos que pueden ser lo más variado. Lo psicológico puede tener acepciones distintas. Por eso consultoría psicológica tiene derecho a autoridad científica y fundamento sobrado para dar cuenta de lo que es. Y claramente no es psicología. El problema es que en castellano, en español y en la Argentina tenemos esa problemática discursiva, terminológica. Entonces ustedes cuando dicen consultoría psicológica están diciendo el apellido de alguien. No están hablando de un fenómeno determinado. Antonio. Dejemos circular la palabra en su momento porque el tiempo no permite detenernos ahora en preguntas. Guardate para el final. Necesito desarrollar los conceptos. Al final volvemos y retomamos. Pues no me apasiono y me voy para esos lados y después me canapeo. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el primer punto de nuestro programa. Y necesitamos que todos, toditos nomás, tengan claro. Y si tienen duda, el que tiene duda sobre lo que acabo de decir, con confianza me pregunto. Porque tenemos que avanzar todos juntos, ¿se acuerdan nuestro lema? O avanzamos todos juntos o acá no avanza nadie. Y si alguien avanza demasiado rápido, le vamos a agarrar de las condillas, como dicen los gallegos. Porque es fundamental para lo que se viene. Lo que se viene es abordar de manera rigurosa aquello que nos permite definitivamente fundamentar la diferencia entre campo y disciplina. ¿Por qué? Porque aparece un segundo tipo de fenómeno psíquico. Y si aparece un segundo tipo de fenómeno psíquico, nadie puede reclamarse dueño del campo de los fenómenos psíquicos. Recuerden esto. Porque, por lo tanto, es clave. Eso sí significa entonces que este camino, explicando
de manera rigurosa. Solo aconsejo que el psicoanálisis nos provee para que ustedes se apropien y entonces puedan posar o desplegar cuando tengan la necesidad de argumentar en torno de que la psicología es una disciplina, al menos con el psicoanálisis, que es otra, y al menos con la psicología social, que es otra. Por lo tanto, la exigencia que nos instala no es decir esto no es psicología. Decir es, y para escuchar lo que algo es, hay que desprenderse de todo prejuicio, porque la única manera de abrir surcos nuevos, argumentos diferentes, en donde sí tenemos la exigencia y la obligación de nosotros instalar para que la consultoría psicológica tenga un reconocimiento legítimo en el campo de la ciencia. Síntesis entonces. Recuerden que esto es solo una clase especial para reafirmar conceptos que necesitamos que queden claros para el despliegue del despliegue académico de este año. Síntesis entonces. Ya sabemos que el campo de los fenómenos psíquicos alberga, cobija, incluye, en primer lugar, la psicología y la psicoterapia. Por antigüedad, por acumulación de experiencias, por reconocimiento social, por lo que quieran. Pero es solo el primer lugar, porque el tiempo lo testimonia y los argumentos también. Pero que hay un segundo lugar, que nosotros le conferimos un lugar de mayor importancia, de mayor rigurosidad científica. Ahí patalean los psicólogos, ¿se imaginan? Que ese lugar es el del psicoanálisis. Y dirán ustedes, ¿y por qué nos importa tanto? Porque lo que dice durante toda esta clase. Primero porque dice que hay al menos dos tipos de fenómenos psíquicos, por lo tanto puede haber, si hay dos, puede haber 3, 4, 5. Ahí es donde decimos, go home, psicólogos. Y lo segundo, y con esto vamos a ir cerrando para dar lugar a pregunta, y lo segundo, es porque nos interesa tanto este segundo tipo de fenómenos psíquicos, no solo, es lo menos importante en otro sentido, para sacarnos encima a los psicólogos y no nos fastidien, sino porque los argumentos que instala a partir de fundamentar la existencia del psicoanálisis por Jacques Lacan, lo lleva a desembocar con escenarios científicos novedosos, con referencias categoriales fundamentales que van a ser la piedra de toque y la antesala de una portezuela fenomenal por el que raudamente va a penetrar, atravesándolo todo, la consultoría psicológica. De la mano de la ciencia y sostenido los mismos argumentos que da Lacan. Lacan, por supuesto que no era su propósito, su intención, esa genialidad que lo acompañaba, abrió escenarios, abrió espacios, abrió lugares. Eso va a ir de la mano con los fundamentos que Roger no tuvo, no por culpa de él, porque no tenía la lingüística, porque no tuvo a Lacan a la mano, para que nosotros encontremos argumentos
que nos van a permitir construir nuestro propio camino, nuestro propio sendero, nuestros propios fundamentos de la mano de la ciencia y sostener finalmente, señores, esto no es psicoterapia, tampoco es psicoanálisis. Esto es clínica en consultoría psicológica, que tiene su objeto específico y comparte el mismo campo con las otras disciplinas hermanas. Les pido ahora, por favor, otra vez, que todos juntos oremos. Amén. Amén. Ahora sí, si nos ayuda nuestro colaborador institucional, si Gabriel anda por ahí. Sí, acá estoy. Ahí está. Vamos a abrir a preguntas que ustedes consideren que sirva para todos los compañeros y a ustedes mismos, obviamente. Yo Estoy tengo en una la duda. primera pantalla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Que mueva la mano. Walter. Bueno, Mira, empezamos primero- con Jesús. Jesús primero Jesús, querido, por favor. Hola, hola Antonio y saludos a mis compañeros. Antonio, no sé si lo vayas a aclarar en clases siguientes, pero tengo duda respecto a lo que es el grafo del deseo y la utilidad para nosotros como consultores. Vi el grafo cuando ya está lleno y no sé si en un futuro vas a explicar cada una de las palabras que ahí aparecen o si me estoy adelantando, pero ¿qué nos podrías decir al respecto? Buenísimo, pregunta absolutamente pertinente y necesaria, porque me permitís que ya instale algo que debía, y voy a aclarar y debiera aclarar. Primera cuestión, el grafo del deseo, acuérdense, la palabra grafo, quiere decir instrumento científico. Si el grafo es correcto, es una prueba de la ciencia. Eso es, acuérdense, de la matemática cualitativa. Eso ni lo discutamos, eso simplemente nos informamos, lo exponemos y ya está, es suficiente. Nadie te va a pedir explicación, salvo aquel que no sabe nada y entonces tiene que aceptar lo que dice. Por lo tanto, eso es un recurso de la ciencia que nosotros nos apropiamos. ¿Quién lo usó en nuestro campo? Fue Lacan. Mierda, un recurso científico. Y encima, en manos de Lacan, que es nuestro campo, no nuestra disciplina, estamos validados, legitimados, autorizados para utilizarlo. ¿Cuál es su eficacia? Primera cuestión, que permite abordar fenómenos que no son cuantitativos. Visto que la matemática es la madre de la ciencia y lo cuantitativo en el mundo humano es palabra santa y es testimonio de objetividad. Un metro tiene 100 centímetros y nadie te discute. Claro, tiene la limitación de la rigidez. Es información muerta, rígida. Por lo tanto, sirve para un determinado, muy amplio campo de fenómenos, obviamente. ¿Quién le va a negar validez a la lógica matemática? Pero que, sin embargo, no permite abordar la continuidad de un fenómeno. Porque ese pensamiento lógico-matemático es el de la discontinuidad. 1, 2, 3, 4, A, B, C. Pero no dice que pasa entre 1 y 2. Entre 1 y 2 pasan muchas cosas. Y si vos lo trasladás al campo de los fenómenos humanos, ¿viste la diferencia que hay entre 1 y 2? Imaginémonos un hombre solo pensando en una mujer. Y el hombre que ya no está solo, sino está con la mujer. ¿Vos te imaginás las cuestiones que se pueden disparar en la fantasía, en las intenciones? Llegan a pescar, ¿verdad? ¿Tienen que hacer con la cabeza así o no? Algunos sí, otros no. ¿Se imaginan la fantasía que se disparan cuando está alguien con alguien del otro sexo y hay una cierta atracción? ¿Sí? Ahora tienen que hacer con la cabeza así. ¿Por qué no hacen con la cabeza así algunos? ¿Sí? ¿Les cuesta fantasear? Practiquen esa noche, o cuando quieran. Hay alguien que me hace señas que me hace reír. Perfecto. Es decir, que si eso es así, quiere decir que hay una continuidad fenoménica
que no resiste el paso a paso, el metro a metro, el centímetro al centímetro. Porque eso es un recorte formal, teórico. En cambio, los fenómenos estrictamente humanos no son así. Nadie puede decir, mira, yo te quiero 1,5 kilos y 3 pancitos, decía un cómico. O yo te quiero de acá a la luna, decía el romántico del siglo pasado. O yo te quiero hasta la muerte. Esas frases testimonian una manera de medir fenómenos que no son cuantificables. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí o no? ¿Te entiendo? Sí. ¿Te entiende? Bueno, alguien que mueve la cabeza y dice no. Sí. Vos, cuando decís entre 1 metro, 2 metros, ¿no estás diciendo algo exacto y perfecto? Bueno, si es exacto y perfecto, te está indicando una cierta cualidad, ¿verdad? Si vos vas ahora a trasladarlo a las realidades y querés decir quiero 1 kilo de papa, el papero, ¿qué te va a decir? Mira, yo te puedo dar 1,2 kilos, 1,50 kilos, 950, 900. ¿Y por qué? Porque no puedo encontrar papas que me den justo 1 kilo. ¿Las papas son reales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, son reales. Porque me estoy guiando con gesto del compañero que hizo la pregunta. Sí, son reales. Pero sin embargo, cuando lo lleva al vínculo social, que es una unidad de medida en este caso, no. Eso es formal. No 1 metro, no 100 centímetros, eso es formal. La realidad, en cambio, no siempre encaja en ese molde. Si alguien te pregunta, ¿me amás? Y vos, que sos serio, no macaneas nunca, y sí, mi amor. ¿Cómo puedes saber que eso es cierto? ¿Cómo puedo saber que 1 kilo de papa es 1 kilo de papa? La balanza. ¿Cómo sabés que verdaderamente amás a esa persona? ¿Cómo lo medís? Bueno, no faltará el sinvergüenza que dirá, bueno, una pruebita de amor. Pero sabemos que eso es una metáfora, que puede durar solamente un turno o toda una vida. O ahí no podés establecer coordenadas exactas y precisas para medirlo. Medime el amor, que no es lo mismo que medime es decir, medime el amor es cualitativo. Por lo tanto, estamos en presencia de referencias teóricas que son las que nos lleva a la verdad, que impone sus condiciones a la realidad efectiva. La realidad efectiva son los fenómenos cotidianos. Esos fenómenos cotidianos no soportan la medida precisa, la medida exacta. ¿Se entendió el ejemplo? Hacen con la cabeza si entendieron o no. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Quedó más o menos claro frente a tu pregunta, esta parte nada más? ¿Sí? Continuamos con preguntas. ¿Qué otra pregunta había por ahí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Que levante la mano. Cortita, Mora, porque usted ya hizo. Cortita, Valona. Dale. Cortita, Mora, que usted ya hizo. No, no, es un aporte nada más. Les quiero para los compañeros que están, para los compañeros que están, si no, no pueden participar. Después al final hace el aporte. Dale. Gratis va a tener que recibir. Acepta $, nada más como aporte. No, mirá que encontré un cartel que dice consultor psicológico en una institución donde decían psicólogos, consultores psicológicos, médicos, y me pareció interesante y saqué fotos para compartir con ustedes. Diferenciaba la especialización. Esto se llama incontinencia verbal. Muy bien, después lo charlamos. Interesante para el café. Pregunta? Alguien levantó la mano. Ella. ¿Quién levantó la mano? Hola, ¿hablo? Más que una pregunta es un pedido. Si Antonio o alguien puede pasar el grafo del deseo, porque la verdad es que yo solo no encuentro ninguno. Ya busqué varias veces. Y busqué el grafo 1 del deseo, es el más sencillo. Grafo 1 del deseo. Yo les voy a mandar una copia. Poné grafo 1 del
que tiene solamente 2 vectores, a ver qué digo. Grafo 1. Bueno, El lo voy a sujeto buscar y el así, sujeto. gracias. Igual Gabriel les manda una copia para que todo el mundo tenga uno que sea más común a todos. Yo les Gracias. mando uno a todos. Hay Está en 7 Google, versiones de se grafo. consigue fácil. Se consigue fácil, pero Gabriel, nuestra obligación es proveerle del mismo, Gabriel se va a ocupar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza. Yo quiero ¿Cómo hacer... está? Sí, no, porque vos sabías, digamos, yo todavía no entiendo, quizás porque me estoy adelantando, debido a mi típica ansiedad, a la diferencia entre deseo y que está en el inconsciente y que es el psicoanálisis, y afecto, ¿no? ¿Dónde está el afecto? ¿No está en el inconsciente? Tal vez también. No. tu pregunta es pertinente, no por el concepto de deseo, sino por el concepto de Afecto. afecto. Porque afecto sí tiene que tener claro, porque lo hemos desarrollado ya. Por lo tanto, si está claro, lo voy a reiterar porque es importante que lo quede claro. Deseo y afecto son dos cosas radicalmente diferentes. Diferentes. Pero ¿dónde está ubicado el afecto? Claro. Esperá. Lo que nos importa ahora es enviarnos el concepto de afecto. Que acabamos de desplegar toda una batería de conceptos asimilándolo a empatía. Ok. Donde dice empatía, tienes que poner afecto. Porque si decís empatía, no estás hablando del ser humano, estás hablando de los animales. Si pones afecto, estás hablando del ser humano, no estás hablando de los animales. No confundan las categorías, porque a veces el sentido común y la vida cotidiana dicen, yo tengo mi perrito, conozco uno que lo dice, anda por ahí escondido, que es afectuoso, cariñoso. El perro no es afectuoso, cariñoso. Tiene cualidades que el instinto lo lleva a responder y corresponder con conductas de su amo. Pero por favor, de su amo, porque está sujeto al capricho y sobre todo de un amo que yo conozco que no saben lo caprichoso que es. En cambio, es un amigo, por eso yo está. En cambio, cuando nosotros manejamos la categoría, la manejamos de manera rigurosa. Acordate, afecto reemplaza el concepto de empatía y por lo tanto está ligado a lo que siento, sentimiento, a lo que siento. Y en consecuencia, lo que siento está en el organismo, está debajo del abismo. Sí. Entonces puede haber cosas que siento, que están en el organismo, que están debajo del organismo y van a ser siempre así. Eso es lo que se ocupa la medicina. Pero va a haber un tipo de sentimiento que conecta abajo y arriba, que cuando digo abajo y arriba, por el dibujito que hicimos el abismo. Es decir, el organismo y el psiquismo. Conecta. ¿Cómo lo conecta es la clave? Claro. Porque cómo lo conecta es un rasgo específicamente humano que ningún animal lo tiene. Porque para que se conecte, no es que va de abajo hacia arriba, como creen algunos. Se conecta por algo de arriba que penetra en nuestro organismo. Si ustedes quieren tener un ejemplo obvio, es la relación sexual. Una relación sexual, cuando es efectiva, no fantasioso, relaciona el deseo que es psíquico inconsciente con los órganos eróticos. Ah, ok. Una erección en el hombre puede deberse a estímulos físicos cuando uno tiene ganas de pillar, por ejemplo, o fantasías, un sueño, el ver alguien del otro sexo de manera ondulante que le inspira el deseo que es psíquico inconsciente, produce efecto en el organismo. Claro. Y en la mujer, ni les cuento, porque en la mujer testimonia más aún el poder de lo psíquico. Porque en el hombre hay tenido como un engaño, a veces hay problemas orgánicos. ¿Vieron cuando algunos hombres dicen, uy, la primera vez que me pasa?
Bueno, ahí ven cómo se entrelaza lo orgánico de los órganos sexuales con lo psíquico de la fantasía. Eso es típicos fenómenos que van a estar ligados a los fenómenos que estamos desplegando que corresponde a la consultoría psicológica. No solo la consultoría psicológica, porque ahí en eso participa, por eso recurrimos mucho a Lacan, de los aportes que el propio Lacan hace para su propio recorrido, que es otro. Otra más. Allá alguien levanta la mano. ¿Alguien eleva la voz? ¿Quién levantó la mano? Bueno, a ver, Desmuteate el micrófono y hacer la pregunta. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Alguien levantó la mano? A ver, compañero, vos que le hiciste ya la pregunta y ahora tenés la posibilidad de hacer nuevamente otra pregunta. Mi amigo el del perro. Walter Mora. Ah, no, era un aporte que me pareció interesante. ¿El que hace dinero? ¿Eh? ¿El dinero? No. No, pasé por una institución de salud y había información afuera, una gran placa, donde te decían las distintas especializaciones y decía nutrición, pediatría, psicología, pedagogía y consultoría psicológica. Me pareció interesante, me llamó la atención. Le saqué fotos para compartirla con mis compañeros y con vos para que veamos que la consultoría psicológica está recortada de otras disciplinas y en una institución que hace más de 30 años que conozco, está a la vuelta de mi casa. Pero lo descubrí hace 2 días. No me queda claro qué estás queriendo decir, porque eso es normal, que haya instituciones que dicten muchas carreras. Pero lo que me llamaba la atención que era psicología y consultoría psicológica como otra especialidad distinta. Eso es lo que me llamó la atención, de que reconozcan al consultor psicológico. Hay muchas instituciones donde dictan la carrera de consultoría psicológica. Esa institución dicta, yo la conozco, dicta muchas carreras. No, pero no es una institución de salud, atiende a pacientes. Pero por eso implica reconocimiento. Claro, eso es lo que quería decir. Perfecto. Es un dato. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Silvia, ¿hacemos la última pregunta, Antonio? Sí, con confianza. Silvia, dale. Tenés que sacarte el micrófono. Desmutearte el micrófono. Micrófono, no aparece la voz. Bueno, esperá, lo hago yo. Qué alegría verlas, ¿eh? Verles. Verles, sí. Verlos. Faltan muchas caras conocidas que no están acá. Ah, bueno, debe ser por el espacio. Silvia, tenés que desmutearte vos el micrófono. Yo no puedo. Explicarle cómo. No, el micrófono tiene que estar dentro de la boca, ¿eh? Cortale el micrófono. ¿Ipa? ¿Gabriel? Voy. Ahí está, dale, ahora. No se la escucha. Si querés lo podés escribir en el chat y yo la leo. Mientras tanto, les digo. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, dale. Bueno, quería nada más comentar que en A24, en el canal A24, que es un canal de noticias, todo de noticias, cada tanto hace el aporte, y es parte del staff del canal, una consultora psicológica, muy conocedora de los temas que tratan, y dice, el Zócalo dice consultora psicológica. Bueno, esto también, como para que la carrera ya está
muy reconocida, me dio esa impresión. Interesante, interesante. ¿Alguna otra comentario, preguntita? Hagan una pregunta capciosa, así, atrevida, erótica. Bueno, Jesús, la última pregunta, dale. Habilitate el micrófono. Sí, en realidad no es mía, sino que cuando abrí el chat veo que hay una chica que escribió algo y entonces, ¿será que lo leo? Se llama Gildeliana y en el chat de acá ella escribió, quisiera saber si no es psicoterapia ni terapia, entonces, ¿qué es? ¿No es acaso un proceso terapéutico que hace un consultante? Bien, buena pregunta, pertinente, interesante. Primero que hay que aclarar que, ¿cómo era? ¿Psicoterapia o terapia? ¿Psicoterapia o terapia? Dice, psicoterapia ni terapia, entonces, ¿qué es? Bien. ¿No es un proceso terapéutico? Está clarísimo. El problema es que tanto la categoría de psicoterapia como terapia tiene multiplicidad de sentidos. Reenvía muchas cosas. Cuando vos decís terapia, es más amplia. Okay. Terapia puede ser cualquier cosa. Viste cuando vos salís con alguien y dices, vos no sabés qué bien me vino estar esas 2 horas con mi amiga, fue como una terapia. Fue como una terapia. Esta es una acepción genérica de terapia. Es algo que te ayuda. Algunos podrían decir que te cura, otros que te cae bien. Es decir, que es una categoría, diríamos, muy amplia en acepciones, pero muy poco en rigurosidad científica. Vos podés usar de múltiples maneras la terapia. Es decir, que es poco precisa. La respuesta debería ser rápida, o la pregunta, ¿qué tipo de terapia? Y ahí vas a poder encontrarte de las más variadas, desde miradas esotéricas hasta miradas organicistas, miradas biologistas, miradas psicológicas, miradas psicoanalíticas, miradas psicosociales, miradas de todo tipo. Esa es una acepción amplia. Terapia. Cuando decís psicoterapia, ya es más restringida, es amplia también. Pero terapia siempre reenvía a tener efectos favorables. Pueden ser de lo más variados los efectos favorables, porque tiene mucho sentido metafórico. Me fui el fin de semana larga con mi amigo del alma y terminamos donde tuvimos que terminar hace mucho tiempo. Me vino como una terapia este fin de semana. El problema es cómo se lo explico a mi marido. Digo un ejemplo rápido. Ahí el concepto de terapia es amplia. Quiere decir que te vino bien, que te hizo bien, que te calzó bien, que te produjo beneficios favorables. Cuando es psicoterapia, es lo mismo, pero tiene 2 diferencias. Es solo de fenómeno psíquico lo que te hizo bien. Y en la Argentina, y esta es una aclaración muy importante, sobre todo en Buenos Aires, los psicólogos se apropiaron del concepto de psicoterapia como si fuera una terapia de los psicólogos y no una terapia de los fenómenos psíquicos. Acuérdense esa diferencia que yo reiteré varias veces y voy a seguir reiterando. Si yo digo psico, digo un campo. Y puede ser psicología, puede ser psicoanálisis o puede ser psicología social. Por lo tanto, depende. Y cuando digo terapia, también tiene acepciones múltiples. Pero la más genérica es algo que me ayuda a mejorar, a sanar o a curar. ¿Ven que son categorías genéricas? Pero en la Argentina, y ahora viene la más importante, psicoterapia, se han apropiado los psicólogos. Y bajo la acepción de ellos, los únicos que pueden hacer psicoterapia en el campo de la los chicos, son los psicólogos. Porque la ley del psicólogo dice que el psicólogo puede realizar entre sus prácticas profesionales la psicoterapia. Ahí ya no tiene un sentido amplio, como dije antes. Tiene un sentido restringido, que es la terapia
de los tratamientos psicológicos, nada más. ¿Ves que tiene múltiples acepciones? ¿Quedó más o menos explicado? ¿Alguna otra aclaración? ¿Alguna otra inquietud? No. ¿Algún anhelo? ¿Algún deseo? ¿Algún préstamo hipotecario? Muchos deseos. Gabriel, Bueno, llegamos a yo grabé la videoconferencia, así que mañana la voy a subir al canal de YouTube y se las voy a mandar por WhatsApp el link, como siempre hacemos, ¿sí? una cosita. Dale. Qué bueno verle la cara, sobre todo de caras conocidas como la de ustedes. Claro, faltan muchas otras caras, así que las que no están acá caras, porque son muy caras, igual las tenemos siempre presentes. Nos seguiremos viendo. Gracias. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao, un gusto Hasta verlo. pronto.